El trauma no es lo que nos ocurre, sino lo que no podemos procesar. Es la falta de una respuesta emocional completa a lo que hemos experimentado. El trauma no solo deja cicatrices en nuestro cuerpo, sino que también marca el alma, desconectándonos de lo que realmente somos. Hoy exploraremos cómo, al sanar esas heridas, podemos emprender un viaje de regreso a nuestra verdadera esencia. Ese lugar donde la paz, el amor y la autenticidad nos esperan. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando sufrimos un trauma? ¿Cómo impacta nuestro ser interno y cómo podemos recuperar lo que sentimos perdido? Hoy exploramos una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del reconocido médico. Gabor Mate sostiene que superar el trauma implica reconectar con quien realmente somos, más allá de las máscaras que hemos adoptado para sobrevivir. Es un proceso de reconexión con nuestra autenticidad, con aquellas partes de nosotros que fueron reprimidas o negadas para adaptarnos al entorno. A medida que vamos soltando patrones impuestos por el dolor, emergen la claridad, la compasión y la verdadera presencia, permitiéndonos vivir desde un lugar más genuino y pleno. A través de la reconexión con nosotros mismos, con la parte de nuestro ser que, a menudo, se pierde en la confusión del dolor, el abandono y el miedo. Un viaje hacia el descubrimiento de quién realmente somos. El trauma es una herida profunda, una fractura en el alma que no siempre se ve desde fuera. A menudo, cuando hablamos de trauma, lo asociamos con experiencias extremas, como un accidente, un abuso o una pérdida inesperada. Pero Gabor Mate nos invita a pensar en el trauma de una manera más amplia, como algo que no solo ocurre en momentos de gran crisis, sino que también se construye poco a poco, a través de las pequeñas experiencias de abandono emocional, de desconexión con nuestros propios sentimientos y necesidades. El trauma no es simplemente un recuerdo doloroso. Es un estado en el que nos encontramos desconectados de nuestra esencia, de nuestra verdadera naturaleza. Es como si, por un momento, perdiéramos el contacto con la parte más pura de nosotros mismos. Esa que está conectada con la vida, con el amor y con la plenitud. Cuando sufrimos un trauma, el primer efecto es una desconexión profunda con nuestro ser interior. De alguna manera, dejamos de escuchar nuestra intuición, nuestras emociones genuinas, y comenzamos a vivir desde el exterior, buscando validación y aprobación en el mundo. Esta desconexión nos lleva a patrones destructivos, a comportamientos autodestructivos, a adicciones o a relaciones tóxicas, porque estamos tratando de llenar el vacío que el trauma ha dejado en nuestro interior. Mate explica que esta desconexión suele comenzar en la infancia, cuando nuestros cuidadores no pueden ofrecernos el apoyo emocional que necesitamos. De niños, dependemos de la seguridad emocional que nos proporcionan los adultos cercanos. Si esa seguridad no está presente, si nuestros sentimientos no son validados o si experimentamos negligencia, nuestro cerebro aprende a desconectarse de nuestras emociones para sobrevivir. Es como si, para protegernos del dolor, nos perdiéramos a nosotros mismos. Pero este acto de supervivencia, que en su momento fue útil, se convierte en una trampa cuando crecemos, ya que olvidamos cómo regresar a nuestra verdadera naturaleza. La sanación del trauma es, en esencia, un camino de regreso. Un regreso a la conexión profunda con nuestra verdadera esencia, a la aceptación incondicional de quienes somos. Este regreso no es un proceso lineal ni fácil, pero es el único que nos puede ofrecer la paz que tanto anhelamos. El primer paso en este proceso, según Mate, es la autocompasión.
Debemos ser amables con nosotros mismos, reconocer nuestras heridas sin juzgarnos ni culpabilizarnos. La autocompasión no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía. Al aceptar nuestras cicatrices, damos el primer paso para sanar, porque es en el momento de aceptar nuestras vulnerabilidades que comenzamos a recuperar la conexión con nuestro ser esencial. Otro aspecto clave en la sanación del trauma es la reconexión emocional. Gabor Mate sostiene que la emoción no es algo que debamos temer o reprimir, sino algo que debemos aprender a abrazar. Las emociones son señales valiosas que nos indican lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Ignorarlas solo perpetúa el ciclo de sufrimiento y desconexión. Sanar el trauma implica aprender a escuchar nuestras emociones, a sentirlas plenamente y a expresarlas de manera saludable. En lugar de huir del dolor, debemos abrazarlo, porque solo cuando nos permitimos sentir lo que realmente estamos viviendo, podemos comenzar a liberarnos de las cargas emocionales que nos han mantenido prisioneros. En su obra, Gabor Mate también habla sobre el poder de la presencia, de estar realmente presentes con nosotros mismos y con los demás. Para sanar el trauma, no solo es necesario el autoconocimiento, sino también aprender a estar en el aquí y ahora. El pasado, con sus heridas y su dolor, ya no define nuestra identidad, pero el presente, el ahora, sí lo hace. La presencia plena es un antídoto contra la desconexión. Nos permite salir de los automatismos de la mente, de los patrones que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. Solo cuando estamos presentes podemos ver las cosas tal y como son, sin las distorsiones del trauma. Y cuando estamos presentes con los demás, también les damos el espacio para sanar y ser ellos mismos. El proceso de sanar también incluye la capacidad de volver a conectar con los demás. Gabor Mate subraya que la conexión con los demás es esencial para nuestra sanación. El ser humano no está diseñado para vivir en aislamiento, y el trauma muchas veces se vive en soledad. Volver a casa, en este contexto, también implica aprender a abrirnos a los demás, a construir relaciones genuinas y sanas. A veces, nos duele confiar en los demás porque el trauma nos ha enseñado que las personas pueden fallarnos o abandonarnos. ¿Has sentido este miedo a confiar? Sin embargo, la verdadera sanación se encuentra en la capacidad de relacionarnos de manera auténtica, de ser vulnerables sin miedo al rechazo. Volver a casa no solo significa volver a uno mismo, sino también a la comunidad, al amor, a la conexión humana profunda. Sanar es un proceso profundo y transformador. Es un viaje hacia el interior, hacia la reconexión con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestra verdadera esencia. Un regreso a ese lugar de paz, de amor incondicional y de aceptación. Un regreso que, aunque a veces nos parezca lejano o difícil, está siempre disponible para nosotros, en cada momento, en cada respiración. Como nos recuerda Gabor Mate, el camino hacia la sanación no es algo que podamos hacer por impulso o desde la fuerza, sino desde la compasión, la presencia y la apertura al proceso de transformación. No se trata de arreglar lo que está roto, sino de abrazar lo que somos en cada momento, con nuestras cicatrices, con nuestras historias, con nuestras heridas, porque en ellas también se encuentra nuestra fortaleza. El trauma no define quiénes somos. Somos mucho más que el dolor que hemos experimentado. Y al volver a casa, redescubrimos que somos seres completos, plenos, llenos de posibilidades para sanar y crear una vida auténtica y llena de amor.
Sanar el trauma no significa olvidar lo que hemos vivido, sino aprender a abrazar nuestras cicatrices, reconociendo que en ellas reside la verdadera fuerza para volver a ser nuestro ser más profundo y auténtico.